Bueno, continuamos con las reformas del bienio progresista y he puesto de música de fondo la banda sonora de La lengua de las mariposas, que habla precisamente sobre la obra educativa de la Segunda República, esos maestros de escuela. La obra educativa y cultural de la República. El objetivo de la Segunda República era crear una educación pública obligatoria, gratuita y sobre todo laica, ¿vale? La no obligatoriedad de la enseñanza de la religión en las escuelas y ese carácter laico lo que hizo fue provocar una reacción muy grande de sectores políticos y sociales más conservadores y de la Iglesia, ¿vale? Como vais viendo, después de cada reforma vamos apreciando qué grupos sociales fueron contrarios a la República. Por ejemplo, la reforma religiosa puso en contra de la República a la Iglesia, la reforma del ejército puso en contra a los militares, la reforma agraria puso en contra a los grandes propietarios, a los latifundistas, la reforma del Estado centralista y la posibilidad de crear comunidades autónomas puso en contra a los sectores más nacionalistas españoles, que creían que con estos autogobiernos iba a terminar España como la entendían, poniendo muchas veces en contra al ejército. Y esta reforma de la educación y de la cultura laica pues puso en contra a amplias capas de la población y de la jerarquía eclesiástica, ¿vale? Es decir, vamos viendo un poquito cómo se va luego a reorganizar y qué grupos sociales van a apoyar la caída de la República. ¿Qué ocurrió en estos años? Pues aumentan mucho los recursos, se crean muchísimas escuelas y plazas de maestro, más de 3.000 maestros, con maestros además jóvenes, innovadores a nivel pedagógico, ¿vale? Se pone en práctica la escuela moderna, el krausismo, las teorías de Giner de los Ríos, una aplicación práctica. Desaparece esa idea de escuela de memorizar, memorística, y se intenta sacar a los alumnos del aula, hacer trabajos de campo, aprender a tocar con las manos la historia, la cultura, la biología, la geología. Una enseñanza mucho más práctica, ¿vale? ¿Qué más ocurre a nivel cultural? Es muy importante que se intentó establecer una cultura para toda la población, incluidas las zonas rurales, y para ello se crearon, como pongo aquí, las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas que llevaban bibliotecas, pinacotecas ambulantes, ¿vale? Se ofrecían charlas, conferencias, teatro, danza, etcétera, etcétera, por toda la geografía española. Se abrieron casas de cultura con bibliotecas para toda la población. La idea de colonias escolares donde en verano pues, se siguen formando, donde se da pintura libre, la escritura libre, etcétera. Iniciativas como por ejemplo, creo que tengo aquí, efectivamente aquí, La Barraca, ¿vale? Dirigida por el poeta Federico García Lorca, uno de los grandes poetas españoles que está hoy en día enterrado en una cuneta y no se sabe dónde está, por cierto. Y aquí vemos pues fotografías de esas maestras de escuela, ¿vale? Estas fotografías. Se intentó aplicar la coeducación y hacer escuelas mixtas. Aún así, durante la Segunda República fue muy complicado que el papel de la mujer, el feminismo, fuera tomando fuerza, incluido muchas veces dentro de los propios republicanos. Aún así, las mujeres pudieron acceder con mayor libertad y seguridad a la enseñanza. De hecho, bajó muchísimo el porcentaje de analfabetismo dentro de la población femenina. Eso en cuanto a las reformas educativas y culturales. Y por último, las reformas laborales, con el ministerio a cargo de Francisco Largo Caballero, que era el secretario general de la UGT. Reformas, pues la ley de contratos de trabajo, que regulaba la idea de convenios colectivos, esos acuerdos con el empresariado. Ley de jurados mixtos, órganos de obreros y patronos para hacer actos de conciliación y arbitraje. Ley de asociaciones obreras, que regula la posibilidad de crear sindicatos, ¿vale? Y el derecho de huelga y manifestación. Y evidentemente, pues si, como os he dicho antes, la reforma religiosa pone en contra a la Iglesia, la reforma del ejército pone en contra a los militares, la reforma agraria pone en contra a los latifundistas, la reforma del Estado centralista a los nacionalistas militares y españoles que sienten que se pierde España, la reforma educativa y cultural pone en contra a la Iglesia otra vez, pues las reformas laborales crean una fuerte oposición de la burguesía empresarial. Por lo tanto, ya sabemos, ¿vale?, digamos qué grupos sociales apoyaron
en muchos casos el golpe de Estado de 1936. Llegaremos. ¿Qué problemas tuvo la coalición republicano-socialista? Pues en primer lugar, como os he dicho antes, la coyuntura económica desfavorable. La República coincide con una crisis mundial, el crack del 29 y la Gran Depresión de los años 30. Eso afecta a España, ¿por qué? Porque la agricultura de exportación se paraliza, al igual que la minería, y hay una falta de inversión, ¿vale? Y de producción. Además, unido al atraso técnico-estructural de la economía española, pues hizo muy complicado la situación económica en estos años. Se intentaba cambiar España en una situación muy desfavorable. La situación de crisis afectó a las reformas que se intentaban hacer. ¿Por qué? Porque aumentan más los gastos que los ingresos. Y esto crea una gran conflictividad social, porque el mundo, las clases populares, el mundo obrero y los campesinos demandan reformas más profundas, pero es que el gobierno muchas veces no puede, por mucho que quiera, ¿vale? Esa lentitud de las reformas, como os pongo aquí, creó un desencanto y una impaciencia en los grupos obreros. La CNT, de carácter anarquista, con un proyecto totalmente revolucionario, apuesta por la realización de huelgas generales e insurrecciones campesinas para destruir el orden burgués. Es un enorme problema de conflictividad y el gobierno tiene que mandar en muchos casos a la Guardia Civil, al Ejército, para reprimir todas estas huelgas, insurrecciones y ocupaciones de tierras, ¿vale? Se aprobó la Ley de Defensa de la República para poder reprimir, por ejemplo, ejemplos muy claros donde hubo una gran represión: Castilblanco, Alto Llobregat, pero sobre todo quizá destaca Casas Viejas. Aquí vemos en Casas Viejas por fotografías de algunos detenidos anarquistas que fueron fusilados y por los disparos de la Guardia Civil y que provocó, pues, de hecho se le denomina también, aparte de los sucesos de Casas Viejas, masacre de Casas Viejas. Abrió una enorme crisis política en el bienio de la República, en el bienio progresista, y además fue el inicio de la pérdida de apoyos políticos y sociales que conduciría meses después a a la caída del gobierno con la dimisión de Manuel Azaña y la convocatoria de elecciones. Esto provocó el descrédito. Y además, si a esto unimos que la derecha, por todas estas reformas, como ya os he dicho, se fue reorganizando, la derecha adoptó dos posturas. Por un lado, tenemos el centro derecha o la derecha católica, que apostaba por el camino electoral. Tenemos al Partido Radical de Alejandro Lerroux o a la CEDA de Gil Robles, que es la derecha tradicional, un poco la heredera del Partido Conservador, ¿no? Monárquicos, católicos, conservadores. Pero luego hubo una derecha que tomó el camino de la conspiración de una manera reaccionaria, que fue Renovación Española, liderada por Calvo Sotelo, de carácter monárquico, la comunidad tradicionalista, los carlistas, y los aspectos más fascistas o nacionalsocialistas, como las Jons y la Falange. De hecho, en el año 1932 hay un golpe de estado del general Sanjurjo, fallido, ¿vale?, que de hecho fue detenido, y un grupo de militares creó lo que se llamó la UME, no la Unidad Militar de Emergencia que está ayudándonos estos días, sino la Unidad Militar Española, que eran militares partidarios de dar un golpe de estado, y fueron los que organizaron el golpe de estado de julio del 36. Aquí vemos al general Sanjurjo, ¿vale?, se llevó a cabo el golpe de estado, pero fracasó y lo detienen. Aquí vemos algunas fotografías del suceso. Después de las elecciones, el triunfo electoral es para las derechas, los partidos conservadores, y se produce el bienio conservador, también denominado por algunos historiadores el bienio negro. ¿Por qué? Porque durante estos 2 años se intentó deshacer todas estas reformas, ¿vale?, estas 6 grandes reformas que he explicado. El triunfo electoral a las elecciones de noviembre del 33 concurrieron diversas circunstancias. Por un lado, se hizo efectivo el derecho al voto de las mujeres. Las mujeres sabemos que en esta época su papel era meramente doméstico y por lo tanto hacían caso a lo que les decía el marido o lo que le decían en la iglesia, por así decirlo, y por lo tanto se cree que este voto femenino favoreció la victoria electoral de estos partidos de derechas. La izquierda además se presentó a estos comicios desunida, lo que le hizo perder un gran número de diputados, y además los anarquistas pidieron la abstención, porque recordad que el anarquismo no quiere la conquista del poder, sino destruir el poder, destruir el Estado. La victoria fue para la derecha, la CEDA y el Partido Radical, y fue nombrado presidente del gobierno Alejandro Lerroux, ¿vale?
Se revocó la política religiosa, la legislación laboral, la reforma agraria, se dio amnistía a los golpistas de la Sanjurjada de 1932, se paraliza el Estatuto Vasco, el Estatuto de Cataluña ya se había aprobado. Consecuencias, pues que hubo una radicalización muy grande de la izquierda. Si hasta ahora se había comentado que el bienio progresista había adoptado posturas revolucionarias, adoptado posturas revolucionarias, pues ahora sí las adopta. Lo vemos sobre todo con la radicalización de la UGT liderada por Francisco Largo Caballero, que se materializó, como os pongo aquí, en huelgas, en grandes conflictos y en la unión con los anarquistas para hacer huelgas de tipo revolucionario. Ante el desorden público, la CEDA, ¿vale?, reclamó entrar en el gobierno y Lerroux accedió. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió aquí? Que el partido que estaba en el gobierno era el Partido Radical, con el apoyo parlamentario, como os pongo aquí, de la CEDA. A la CEDA en este momento, estamos en 1934, cuando Lerroux accede a que la CEDA pueda acceder al gobierno, nombrando ministros. Estamos en un periodo en el que en 1933 ha ganado las elecciones Hitler, en 1934 en Austria se produce, en fin, el fascismo se hace con el poder en el gobierno austriaco, y se considera que esta entrada en el gobierno de la CEDA es el fin de la República y el acceso de grupos que pueden acabar en una dictadura de tipo nazi-fascista, y por lo tanto la radicalización aún es mayor. Ello llevará a la Revolución de Octubre de 1934. ¿Qué fue la revolución? El 4 de octubre, como digo aquí, se formó un nuevo gobierno con la incorporación de 3 ministros de la CEDA, y esto se interpreta, como pongo aquí, como una deriva hacia el fascismo. La izquierda, ¿cómo respondió a la entrada de estos ministros de la CEDA? Pues con huelgas revolucionarias. Por iniciativa de la UGT y con escasa, esto hay que decirlo, participación de la CNT, ¿vale?, se producen huelgas y manifestaciones revolucionarias. ¿Dónde tiene un gran éxito esta revolución de octubre? Pues en aquellos lugares donde la UGT sí que tenía gran relevancia, por ejemplo en Asturias. Es decir, que fracasó esta huelga revolucionaria nacional, fracasó a nivel nacional. ¿Por qué? Por la respuesta dura del gobierno, que mandó al ejército a la calle, y por la falta de coordinación de la UGT y de la CNT. ¿Por qué en Asturias y en Cataluña sí que tuvo éxito? En Asturias se produjo una auténtica revolución social con medidas de socialización. Es decir, se tomaron el control de las grandes empresas mineras, de grandes propiedades terratenientes, etc. ¿Por qué? Porque anarquistas, socialistas y comunistas lucharon, codo con codo, se unieron para esta enorme revolución. ¿Vale? Es la primera gran revolución de este tipo y socialización de la economía. Esto provoca una fuerte represión con la intervención de la Guardia Civil y del ejército. Se manda al ejército de África con Franco a la cabeza para reprimir con dureza la revolución de Asturias de 1934, que tuvo sobre todo aquí en estas regiones mineras y en estas regiones también del País Vasco, pero sobre todo en Asturias, una gran relevancia. ¿Qué ocurrió en Cataluña? En Cataluña la revolución de octubre del 34 tuvo un carácter más político, ¿vale? Lluís Companys, el que era presidente de la República, proclamó el Estado catalán dentro de un Estado federal español. Es decir, declaró la independencia de Cataluña pero dentro de España, ¿vale? Lo que ocurre que aquí no fue secundado esto ni por sindicatos de izquierda ni tuvo un escaso apoyo popular. Eso sí, fue una revolución total de carácter político. ¿Qué hizo el gobierno? Declarar el estado de guerra, se encarceló al gobierno de la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona y se suspendió la autonomía de Cataluña. ¿Vale? Creo que tengo aquí alguna fotografía. Aquí vemos a Lluís Companys y otros miembros del gobierno que fueron encarcelados, ¿vale? Y aquí la proclamación en el balcón de la República Catalana, en el balcón de la Generalitat. Esta revolución de octubre de 1934 fue haciendo que España se fuera, digamos, agrupando en dos grandes bloques. O eras de derechas o eras de izquierdas, ¿vale? Esta heterogeneidad ideológica y política y partidista que hemos visto al inicio de la República ahora va a ir desapareciendo y se van conformando dos grandes bloques. Habrá un bloque ideológico de derechas, conservador, contrario muchas veces a estas reformas de la República, y un bloque que se va a ir radicalizando en sus posturas, un bloque de izquierdas que quiere profundizar y que en muchos aspectos tiene carácter revolucionario. Si queréis saber cómo terminó este segundo bienio y cómo terminó la República, pues tenéis que ir al siguiente vídeo.
Espero que hayáis aprendido mucho y nos vemos en el siguiente video.